continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Buenas noches, ciudadanas y ciudadanos de Colombia. Esta locución va a ser breve porque vamos a presentar resultados de la gestión en materia de salud con datos de los principales indicadores de enfermedad, morbilidad, se le llama, mortalidad de niños, niñas, mujeres, que demuestran si vamos bien o vamos mal, ya ustedes lo verán. Tenemos aquí la presencia del ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, Superintendente Nacional de Salud, Giovanni Rubiano García, Director General del ADRES, Félix León Martínez. Una vez terminemos aquí y los invitamos, iremos al Consejo de Ministros, que se transmitirá solo en canales públicos, es la censura que tenemos. Entonces, en esta locución verán ustedes qué se ha logrado y en el Consejo de Ministros, si se trasladen a él dentro de unos minutos, verán por qué se ha logrado. Usaré esta pantalla, básicamente son los indicadores estratégicos, no son todos, son unos que se han diseñado mundialmente como indicadores internacionales de la salud pública y que sirve para comparar unos países con otros o unos tiempos de atrás con ahora y posibilitar lo que puede seguir en el futuro. Así que empezamos. Indicadores estratégicos. El primer cuadro es casos y razón de mortalidad materna. No lo explicaré a profundidad. La razón es básicamente un porcentaje, pero del número de casos respecto a la población base. Nos sirve a ambos como medidas, más o menos se correlacionan. Ustedes pueden ver en el cuadro, en sus pantallas, aquí este primero, y así presentaré todos los indicadores. Tenemos el año 22, que es como recibimos de Duque, el año 23, el año 24 terminado, aún preliminar, terminado, y en el siguiente cuadro vamos a agregar otro tiempo, que es lo más clave de esta presentación, que es el año 25 hasta la semana 33, es decir, ahora reciente. Yo hice esta presentación hace unas semanas, pero hasta la semana 23, eso le mostré al Congreso el 20 de julio. Ahora ha avanzado un tiempo y podemos mirar si se nos está deteriorando la salud en Colombia, si está mejorando. Ya verán los cuadros y sacarán ustedes sus conclusiones. Quiero que sepan que la televisión es pública o privada para mirar la realidad de lo que acontece en Colombia, en ustedes, en el mundo, y tener también la oportunidad de otras maneras de mirar, de tal manera que usted pueda hacerse cabal idea de si vamos bien o si vamos mal. En este cuadro entonces tenemos en el verde los casos. Como ven, 2022 fueron 278, bajó en el 2023, 242 y aún bajó más en el 2024 a 199. Esto ya da una disminución de 28,4% desde que recibimos el gobierno en términos de casos y en términos de la razón que está aquí en negro, de 48, 46, 46, 94, 44, 7, una reducción del 7,7%. Este indicador, ¿qué nos enseña? Pues las mujeres embarazadas que mueren en el trayecto, mortalidad materna, significa qué grado de atención comparado con otros países del mundo tienen las mujeres de Colombia cuando están en estado de gravidez
de su sistema de salud. Como todas ustedes y todos ustedes saben, pues casi el 100% de la población está en una EPS. Luego este es el sistema de EPS, por lo menos hasta el 22. Esta reducción se debe a nuestra reforma, porque en el sistema preventivo, que es mirar a una mujer embarazada, eso se llama prevenir, pues hemos logrado un salto fundamental, y es que ya no se lo dejamos a las EPS en general, sino que la salud pública ha cobrado a través de miles de equipos básicos de salud en los territorios más pobres, en la población más pobre, una vigilancia de las personas en sus casas, en sus ranchos, en los lugares más apartados del país. Y estos son los resultados. Vamos a mirarlo ahora con el año 2025. Aquí tengo el que corre. Y miren cómo todos los años, cuando han llegado a la semana 33, los comparamos ya con el 2025, porque ha pasado la semana 23. Y miren, así era cuando lo recibimos, así fue en el 2023, bajó aún más en el 24 y en el 25 aún más. De tal manera, y este es el punto de comparación, que hasta la fecha los casos han bajado en 55%, y la razón que hasta el año pasado, completado el año, había bajado 7,7%, agregando la comparación con este año en los mismos periodos de tiempo, ya tenemos una reducción en mortalidad materna de La Guajira en 38,6%. Cogimos solo el caso de La Guajira. Espero que esté bien. Si me voy a pasar al de antes, aquí tenemos casos y razón mortalidad materna de toda Colombia. Así que compañeros que me han ayudado a hacer esto, no es comparar Colombia solo con La Guajira, es comparar Colombia con Colombia y La Guajira con La Guajira. A veces la técnica en televisión no nos deja pensar bien en las técnicas de los indicadores. Vamos a seguir, mortalidad Guajira ya la dijimos, aquí vamos a hacer otro caso regional, casos y razón de mortalidad materna en el Chocó. Como ustedes saben, Guajira y Chocó representan de los indicadores más malos de Colombia, porque son poblaciones que fueron abandonadas por todos los gobiernos que han pasado, y nosotros aquí hemos prestado especial atención. Otra vez aquí, casos y razón de mortalidad materna, mujeres que mueren en el embarazo, pero en el departamento de Chocó, comparado el 2022, como lo resumimos, bajamos lentamente al 2023, bajamos al 2024 de 17, 15 a 14, la razón de mortalidad del Chocó es terriblemente grande. Está en 370, 345, 379, pero ya este año logramos que se redujera a 5 casos y a una razón que es la mitad, mucho menos de la mitad del año pasado, 123,2. Esto es un dato fundamental para Chocó. No es suficiente, tiene que bajar más porque está muy por arriba del promedio de Colombia, y el promedio de Colombia está muy por arriba del promedio del mundo. Las Naciones Unidas sacó un objetivo en los, se llaman objetivos del milenio, y Colombia no los ha cumplido. Solo Bogotá logró cumplir eso en un gobierno de Bogotá Humana, pero aquí ya nos estamos acercando, porque el número de casos en Chocó bajó 70,5% desde Duque hasta la fecha, y el número de razón bajó 66,7%.
Si bajara un indicador de importancia como esta, las mujeres que mueren en el embarazo, 70% en casos, 67% en razón, pues es un éxito del cual cualquier ministro de salud, Guillermo, cualquier personal de la salud pública en Colombia, cualquier presidente se sentiría orgulloso. Nos dicen que estamos destruyendo la salud. Esto, ciudadanas y ciudadanas, significa construir salud en Colombia. Y lo hacemos con el Estado. Aunque lamentablemente en el Chocó privatizaron todos los puestos de salud, si no esto sería mejor. Y he aquí otra conclusión, ministro. ¿Por qué tan alta en Chocó si privatizaron todos los puestos de salud y hospitales? Es una buena análisis para ustedes. Porque si se dice que la privatización es mejor, la privatización en Chocó nos ha dado, es un resultado de los más altos del mundo en el cuidado de la mujer, en las muertes de la mujer embarazada. Y solo recién ahora, en el 2025, logramos un verdadero desplome del indicador. Bueno, este era el que se tenía que analizar con el primero. Ya olvidamos el primero. Voy a volverlo a poner. Este era el primero. Toda Colombia bajó la razón 21%, los casos 36%, hasta el 24%. Ahora le agrego, medidos todos en la semana 33, 25 para comparar cómo nos está yendo en este año. Y este es el resultado. Este es el resultado 24, sigue siendo. Entonces, el casos y mortalidad materna, vamos a ver si tiene el 25, no la tiene, no la pusieron. Vamos a pasar entonces, ¿ah? Yo no la vi. Esta es la semana, pero esta es el Chocó, mijo. Por eso no pusieron el cuadro, toca hacer una revisión siempre antes, porque era lo clave que quería yo presentar. Esta sí es, mira. Número y razón de mortalidad materna, Colombia 2018 al 2025, semana 33. Y acaso ya casi tengo el mismo periodo de Duque, entonces se puede comparar ya los dos periodos, me quedan unos meses, ustedes dirán que qué chévere algunos y otros dirán qué lástima. Pero este Duque, mire cómo sube en todo su gobierno la mortalidad materna. Sube año tras año, porque pueden decirnos que aquí fue el COVID, etcétera. No, señores. Este es el sistema de las EPLCs en relación a la mujer gestante y su muerte. Cada vez peor en términos de casos y en términos de razón, de 45-80 a 51-53 a 68 y a 97. Esta es una vergüenza mundial. Ya en el Consejo de Ministros, el ministro nos explicará por qué, pero esto es una vergüenza mundial. Con la mujer, con la madre, con el niño que iba a aparecer. Ahora miren el caso en mi gobierno. 2022 bajamos a 47, 2023 nos subió un poquito a 53, 2024 bajamos los casos de 178 a 136 y en lo que va del 2025 hasta la semana 33 bajamos de 42 y ya va 113 casos cuando en el año 2021 de Duque en la misma cantidad de semanas era 374. Visualmente pues se ve la importancia de cambiar el modelo, porque ¿qué empezó a haber aquí? Aquí comenzó a haber un cambio de modelo. Menos EPS, mayor responsabilidad del Estado, cuidando en su hogar a la mujer gestante y su familia en lugares pobrísimos, ya vimos como La Guajira y el Chocó, pero en buena parte del país. Y este es el resultado de todo el país.
Así que me parece, Guillermo, que vamos bien por ahora. Pasamos entonces a la mortalidad en la niñez, otro indicador fundamental en términos de comparación mundial y en términos de comparación temporal. Tasa de mortalidad de niñez, niños menores de 5 años, Colombia 2022, 2024, terminado el año, los años. Esto ya lo había mostrado. Vamos de 8.360 casos del 2022, bajamos a 7.056 casos de muerte de niños menores de 5 años y bajamos al 2024 terminado a 5.833 niños que murieron teniendo menos de 5 años, lo que nos representó en esta situación que en términos de casos 30% niños que murieron, que no murieron respecto a los que sí murieron en el gobierno de Duque y la reducción de las tasas del 10%. Ahora veamos cómo vamos en este año. Y tenemos estos datos, vamos a ver, sí, Colombia, menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos es la tasa, en la semana 33, que acaba de ocurrir. En la semana 36 tenemos una reducción de 5.302 casos 2022, 4.691 2023, 3.878 semana 33 2024 y van 3.212 casos en la semana 33 2025, lo cual representa una disminución desde el año último de Duque de 39.4% en la disminución de casos de mortalidad de la niñez en Colombia, semana 33. Disculpan ustedes la tos, pero ya son los gajes del oficio, no he pedido vacaciones en todo lo que llevo. Ya los médicos me dicen que toca, pero ya habrá tiempo de unas vacaciones demasiado largas, pienso yo, que vienen después. Esto significa, en términos de casos, un éxito fundamental. 40% menos de niños muertos en Colombia, menores de 5 años, que se salvan porque cambia el modelo de salud, porque no se lo dejamos a la codicia, sino que hay una responsabilidad médica y ética dirigida por el Estado, con ayuda del poder local. Veamos otro caso, que es la Guajira. Todos sabemos que La Guajira era el departamento donde más morían niños, porque hay unas razones culturales y porque hay un agua de mala calidad que se fue agotando con la explotación del carbón. La explotación del carbón, una de las más altas del mundo en La Guajira, le quitó el agua a la niñez y mató miles de niños en épocas pasadas. Aquí, ¿qué pasa en La Guajira? En casos, porque hay quienes dicen que la muerte de miles de niños es carreta, en un solo departamento. Entonces, menores de 5 años nos da que aquí murieron todo el año completo, 2018, estamos hablando del comienzo de Duque, casi 9.000 niños en un año. En el 2019 se bajó a 8.809, en el 2020 a 7.624, en el 2021 le subió a Duque 8.147, en el 22, que se reparte entre Duque y nosotros al final, desde el agosto, subió a 8.360 y bajamos ya en nuestro gobierno 7.056 y bajamos a finales del 2024 a 5.833 en La Guajira.
Pues la reducción es sustancial, es del orden de menos 16,23% en La Guajira. Estamos, ya pusimos a colombiantes. Me pusieron estos cuadros mal. Entonces aquí estamos en Colombia promedio, aquí estamos en Colombia un año, vamos a explicar esto. Tasa de mortalidad en menores de un año, no de 5, sino de un año. Toda Colombia, terminado el año, 6.689, baja 5.610 en el 23, baja 4.615 en todo un año, reducción en términos de casos, que son personas, entonces prefiero que la fría matemática del porcentaje, el número de personas, se reduce 31% en toda Colombia, terminados los años, y aquí es en toda Colombia, pero semana 33 en todos los años para comparar con lo que llevamos ya en el 2025, para saber si aún seguimos disminuyendo o no, o algo nos pasó. Y miren, en la semana 33, 4.247 2022, 3.710 2023, 3.053 niños muertos, bebés menores de un año 2024, y en lo que vamos en este mismo periodo, semana 33, 2.610 en el 2025, en términos de niños bebés muertos. Antes de cumplir un año en Colombia, medido en la semana 23, ya llevamos una reducción del 38,5% de bebés que ya no mueren, que dejaron de morir gracias al cambio del modelo de salud que aún no quieren completar como ley en el Congreso de la República. Aquí les estoy mostrando los beneficios del cambio, de no tener intermediación financiera, de asumir directamente la responsabilidad con el paciente, con equipos médicos de salud. Sigamos, ahora sí vamos a La Guajira en caso de menores de un año. Otra vez para la semana 33, pasamos de 173 en semana 33, 2022, a 2023, 140, a 2024, 130 y a 2025, 117. Hemos reducido en La Guajira la mortalidad infantil de menores de un año, que entre otras fue ordenado por la Corte Constitucional. Sin embargo, nos tumbaron los decretos de emergencia, no entendí por qué. 32,4%, aún sin los decretos de emergencia, aún con el agua en manos del señor De Luque. El éxito del gobierno entrando a las comunidades, previniendo, llevando agua. Así el señor Olmedo se haya robado una parte, se fue para la cárcel, pero nosotros seguimos usando los camiones llevando agua porque este es el resultado y el porqué. De 173 niños muertos, semana 33, 2022, hemos reducido hasta 117, y yo estoy convencido que si seguimos en el gobierno el año entrante, y un gobierno con la misma idea, el siguiente, esto cada vez se va a reducir más y más y más hasta alcanzar los indicadores de los países desarrollados, que sería bueno, ministro, en próxima ocasión, tener un referente que no puede ser Estados Unidos, que tiene un malo, muy malo sistema de salud, costosísimo, sino un país europeo que nos podamos comparar para saber qué lejos estamos de un mundo que puso cuidado y dinero en la salud. Inglaterra, por ejemplo, tiene un sistema público de salud preventivo como el que nosotros queremos, y podría ser un buen indicador de eficiencia entre los dos países. Ahora vamos al Chocó. Ahí pueden ver ustedes en la pantalla
tiene una disminución de casos similar, esto es todo en la semana 33 de 35%, reducción de los bebés muertos en el Chocó. Comparando los años, fue difícil en el 23, bajamos de 144 a 143 casos, bajamos a 126 casos, bajamos en el 2024 y bajamos a 93 casos en el 2025. Las tasas son diferentes porque tenemos problemas estadísticos en la cantidad de niños que nacen, porque cada vez realmente están naciendo menos niños. Entonces mejora los indicadores. El perinatal aún no entramos, entonces estamos en, ya habíamos pasado, ¿cierto? Hay que pasar a perinatal. Esta es la tasa de mortalidad perinatal, Colombia, año terminado, desde el 18 hasta el 24. Vamos, aquí hay unos anteriores, semana 33, vamos entonces a explorar. Ay, no sé por qué aquí falla esto. Esta es desnutrición, el hambre. Vamos a comenzar con desnutrición aguda en el Chocó. Y esta es la general de Colombia. Lo marco aquí. Esta es la semana 33. Entonces, así no va. Se apagó. A ver, un técnico aquí que me ayude porque esto no está funcionando. Volvemos a la desnutrición. Esta es mortalidad de menores de 1 año. Vamos a la perinatal entonces. Perinatal, siguiente cuadro, si pueden hacerlo desde allá. La tasa perinatal es la muerte de niños, ya no de la madre, pero en el vientre, por falta de atención médica, por falta de cuidado de la madre, en términos de 1 año terminado, casos, 2022 fue 9.010 niños murieron en el vientre y 1 mes después de ser nacidos, es el indicador, 7.317 murieron en el 2023, mucho menos, 6.124 murieron en el 2024, una reducción de 32%. Prácticamente en términos de casos, prácticamente nos hemos movido en reducciones entre el 30 y el 50% de mortalidad en los diferentes indicadores, comparado este gobierno con el gobierno de Duque. Ahora pasamos al siguiente cuadro. Lo hago yo, lo hacen ahí. Esta es la tasa de mortalidad perinatal, pero la semana 33, para comparar lo que va del año 2025, tuvimos 5.596 casos 2022, 4.844 casos 2023, 3.881 casos 2024 y van 3.502 casos 2025 a una mayor reducción a 37,5% desde el gobierno de Duque hasta en nuestro último año, hasta la semana 33 de este año. Seguimos. La Guajira, ya en forma particular, tasa de mortalidad perinatal Guajira, año terminado, 510 niños bebés murieron, fetos, 412 en el 2023, 3.018 2024, de nuevo en La Guajira, un dato similar a toda Colombia, una caída de 37,6% en casos. Pero si vamos al 2025, entonces la tasa de mortalidad perinatal en la semana 33, para medir todos los años al mismo periodo, nos da 318 2022, 230 23, 203 24, 100 2025. Miren esto,
ciudadanas y ciudadanos. Estos son bebés. Morían en el vientre porque no las veían a las señoras embarazadas, gestantes. Tenían su carnet de EPS y vuelva quién sabe cuándo. O el transporte o la lejanía para llegar a un centro de salud privado. O no gastaban el avión para llevarla a una clínica privada del dueño de la EPS. Miren el resultado. 68,6% ha reducido el gobierno del cambio la mortalidad perinatal en La Guajira. ¿Orgullosos o no orgullosos? ¿Funciona o no funciona lo que hemos dicho de nuestros cambios en el modelo de salud? Esto es plata que llegaron de robarse y que va directamente en términos de enfermeras y de médicas y médicos a la comunidad para examinar a sus mujeres gestantes, y hemos evitado casos de mortalidad infantil. En el caso de La Guajira, en el periodo de la semana 33, de 218 bebés menos, cuando morían 318 en el 2022. Ahora el Chocó, de nuevo, poco más débil, tenemos un sistema privatizado y le he pedido a la gobernadora que desprivatice, porque Chocó se puede quedar respecto a La Guajira, porque esa empresa que tiene los puestos de salud y los hospitales chocuanos no está dando los resultados que esperábamos. Aquí, entonces, en Chocó, año terminado, bajamos de 215 a 168, 23 a 124, 2024, reducción en el Chocó de 42,3% de casos de muertes de fetos en el vientre de la madre y de un mes de nacido. Es una reducción fundamental. Ahora vamos, este es el año 25 en el Chocó, aquí tenemos problemas. Porque en la semana 33 del 2025 apenas tenemos 2 casos menos que en el 2024, disminuye, pero no es suficiente. Entonces, ministro, en el diálogo con la gobernadora y sin amenazar, pero hay que intervenir el sistema de salud del Chocó a nivel de puestos de salud, porque si no, no vamos a garantizar una mayor reducción. Bien, aquí ahora pasamos al tema de 2018-2024, todo el periodo de gobierno de Duque y nuestro. Duque porque fue el anterior, entonces lleva porque nos tenemos que comparar es con él. Pero fíjense cómo en esta misma tasa de mortalidad perinatal por cada 1000 nacidos vivos, muertes fetales, entonces Duque prácticamente no disminuyó nada. Tuvo en el 2018 9.541, en el 2019 9.489, 2020 9.509, 2021 9.488. Esto significa, si tuviera un periodo más desde el año 2000, que veríamos como el sistema de la Ley 100 sí bajó la tasa de mortalidad de Colombia respecto al año 92, pero se frenó hace 10 años, y hace 10 años no avanza, a pesar que la ciencia sí ha avanzado. ¿Qué significa? En otras palabras, que la Ley 100 dejó de irrigar los beneficios de la ciencia médica en la población colombiana desde hace 10 años para acá. ¿Por qué? ¿Quién era el ministro hace 10 años? Ministro Alejandro Gaviria modificó la Ley 100, volviéndola peor, porque transformó las EPS en aseguradoras financieras. Y ahí dejaron de
poner las reservas técnicas que les tocaba por norma, y la plata se fue perdiendo, lo que hemos tenido 10 años de pérdida de dinero público, porque todo el dinero de las EPS es público, y entonces se dejó de irrigar la ciencia en el ser humano. Y por eso no bajan las tasas de mortalidad, como lo pueden ver en el caso de nacidos vivos de un mes y fetos en el vientre de la madre. Se dejó de atenderlo con la ciencia que sí había avanzado en el mundo. Y entonces nosotros lo que produjimos es irrigar esa ciencia cada vez más avanzada en la población colombiana y evitar que se roben el dinero, que obviamente hay gente que se opone a que hagamos eso. Pero miren cómo sucede en el periodo de Petro hasta el 2024. De esos 9.500 que siempre tuvo Duque, bajamos a 9.000 2022, 7.317 2023, 6.124 2024. Las defunciones bajaron 21,33% en toda Colombia. Y si vamos a la semana 33 para medir este año, encontramos esto. Es visualmente evidente qué pasó. Ustedes pueden corroborarlo, pueden decir, no, es que están diciendo mentiras, pues hay que mirar. Pero es que esto es diciente. Estos se llaman bebés que nacen y antes no nacían. Los que llaman defensor, ¿cómo es que le llaman? Cuidadores de la vida o algo así. Miren lo que hicieron con los niños. Nunca redujeron la tasa de mortalidad perinatal, pero entonces nosotros sí lo hemos hecho, cambiando el modelo de salud. Y ya tenemos en el siguiente año, del 2024 al 25, semana 33, una caída de 3.953 bebés que morían en el 24, 3.652. Los bebés que morían en el último año de Duque fueron 6.063. ¿Cuánto da eso? Una caída de menos 23,67. Esto va acercándose a la mitad en términos de casos. Graben ese cuadro en la memoria. Creo que indica si ha valido la pena el gobierno del cambio o no. Vamos a la mortalidad por desnutrición. Aquí estamos hablando del hambre y del agua. Y aquí se nos saltó la vez pasada, pero este es la desnutrición aguda en menores de 5 años, muerte por desnutrición aguda en menores de 5 años 2022-2024. Aquí sabemos si el país está mejorando en términos del hambre o no. Es un indicador relativo a la niñez, menores de 5 años, pero que nos marca el conjunto de la población en Colombia. 406 casos de niños muertos por hambre, desnutrición aguda, menores de 5 años, 2022 406, 2023 325, 2024 224, una caída del 44,8% en la desnutrición aguda infantil en Colombia. 44%, ministro. Es el resultado de este gobierno. Y esto a nivel internacional, igual, que debería darnos vergüenza por la tasa de mortalidad materna que dejó Duque, esto debería llenarnos de orgullo porque le estamos mostrando al mundo cómo un gobierno, casi no existe un gobierno así, un gobierno en solo 3 años reduce la desnutrición aguda, la muerte por desnutrición aguda, en un 44,8%. Veámoslo ahora en toda Colombia, pero con la semana 33, incluye este año. ¿Mejoramos este año o no? A la semana 33 en el 2022 era 258,
bajó a 226 en el 24, en el 23, a 159 en el 24 y ojo, llevamos 115 en la semana 33 en el 25, la reducción es del 55% si empezamos a contar este año, que hay que sostenerlo en caída hasta final de este año, que son las estadísticas ya oficiales. 55% el gobierno del cambio ha bajado el número de muertos de menores de 5 años por hambre, por desnutrición aguda. Significa que tenemos más comida, significa que la comida le llega más a los hogares más pobres, significa que hemos reducido la pobreza, significa que hemos reducido el hambre, significa que tenemos un sistema de salud humano que no piensa en la codicia y la ganancia del dueño de la EPS, sino en la vida del colombiano y la colombiana, ni más ni menos su niñez. Esto es La Guajira, ya caso particular, 49% de reducción, de 96 casos de muerte en La Guajira en el año último de Duque, estamos a final del 24 en 49 casos, es decir, casi 50 niños menos que murieron. Y si vamos al conteo, es una reducción del 49% en La Guajira. Y si vamos a la semana 25, ya hemos reducido 52%. Solo van 26 casos en la semana 33. Chocó, el otro departamento que escogimos, hasta el 24 van 24% menos casos, menor reducción, pero reducción que en La Guajira. Luego aquí lo que está fallando, no para que suba la mortalidad, la seguimos bajando, pero no baja tanto como en La Guajira, es un sistema de salud privado en uno de los departamentos más pobres de Colombia. Semana 33, ya redujimos a 23%, más o menos es lo mismo. La otra vez volvía todo, ¿no? Y ahora prematura, pero otra vez volví a confundir. A ver si volvemos. Entonces, mortalidad materna, ¿no? A ver el técnico, no se me duerma por ahí, porque ya vamos a pasar al consejo de... Quedó trabado, no por otra cosa, sino por la tecnología. Ahí, vamos, esta es la general, esta es La Guajira, ya Chocó, ya pasamos, estamos ahí. Entonces va 23% de nutrición que cae en el Chocó, pero ya sabemos que pudo ser mayor. Aquí pasamos a el periodo, esto es desnutrición en menores de 5 años, desde el 18 hasta el 24. Mire el salto que dio el 22. Y el 24 se convierte en el menor año de todo el periodo de Petro y de Duque. ¿Por qué creció la desnutrición en menores en el año 22, último año de Duque? Y algo de nosotros. Hubo algo con los alimentos. Y es evidente que si conjugamos este cuadro con el índice de inflación de alimentos, el año 2022 tuvo el más alto índice de inflación de los últimos años. 22% crecieron los precios de los alimentos. Y aquí nos tocó a nosotros una política monetaria que no fue la del Banco de la República, sino no poner peajes, sino meterle ayudas con tasa de interés subsidiada. Entre más nos la subía el Banco de la República, más nos tocaba subsidiar. Déficit fiscal, indudablemente, pero bajando el precio de los alimentos. Y mire cómo ya en el 2024 tenemos la menor tasa de desnutrición, de muertos por desnutrición en menores de 5 años de todo el periodo, desde el 2018,
Cambio a contar el 2025 y vamos aún mejor. O sea, ya la tasa, los casos que bajan a 115 en la semana 33, ya no están ni cerca del mejor año de Duque, que fue el del COVID. 167 casos murieron. Subregistros puede ser, sí. Porque ¿por qué en el año del COVID murieron menos niños? Pero ya en el conjunto del periodo, cualquiera que haya sido el error del 20 y el 21, pues ya podemos darnos cuenta de que tenemos en el año 2025 el menor número de casos y la menor tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años desde el periodo 2018-2025 en la semana 33. Y ahora sí, vamos a este cuadro. Este cuadro no tiene la semana 33, o no lo vi, ministro. Este ya lo habíamos presentado. Es muy importante porque ya no son mujeres, ya no son niños, ya no es en su primera infancia, no es en el periodo gestante, sino esto es la mayoría de todas y todos ustedes cuando tienen enfermedades crónicas. Diabetes es un ejemplo. Pero no se les atiende bien, mueren antes de tiempo, y entonces el indicador se llama tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmitibles en población, hombre o mujeres, entre 30 y hasta 70 años, Colombia 2022-2024, que debería, según la prensa, porque dicen que hemos hecho un caos con el sistema de salud, pues debería aumentar si la prensa tuviera razón. Y no, mentira. Por eso nos toca hacer estos alocuciones, para que los que vean esto no se dejen engañar. Porque lo que ha caído aquí es la tasa de mortalidad de este tipo de personas, un 12,72%. Y así terminamos. Ahora vamos a pasar, presentados estos desarrollos, cuando avancen más las semanas de este año, volveremos a presentar para ver si hemos continuado el mejoramiento o en qué momento se detiene el mejoramiento. Ojalá no, cada vez sea mayor y haya más vida en Colombia. Es la política y una Colombia potencia mundial de la vida, lo dijimos en campaña y estamos cumpliendo. Ahora vamos a pasar al Consejo de Ministros, canales públicos exclusivamente y regionales, a discutir ya en manos del ministro y el resto de ministros y funcionarios cómo es que hemos logrado este enorme éxito en la salud en Colombia. Tasas de reducción del 55, del 68, la mejor está en 70% respecto al último año de Duque. Gracias a todas ustedes por habernos escuchado y pasamos entonces, los invito al canal público y a los canales regionales de Colombia. Muy amables. La anterior fue la locución del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.